Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a aprender a insertar registros nuevos a nuestra tabla de base de datos creada con Access a través de Excel y con VBA. Comenzamos. Bueno, hasta ahora los anteriores tutoriales, pues estaban más que nada dirigidos a crear sentencias SQL que nos extraían registros de nuestra tabla de nuestra base de datos. En este tutorial vamos a dar un paso más hacia adelante y vamos a crear una función en Excel, una función en VBA en la que nos va a insertar un registro nuevo o varios registros nuevos en la tabla que tenemos en nuestra base de datos creada con Access. Si nos vamos al editor de Visual Basic, vemos que hemos creado una función nueva para insertar el registro. Vale, tenemos una función separada del resto para tener el código un poquito separado y no mezclarlo con otro. Y lo primero que vamos a hacer es, como hacíamos anteriormente, es, vamos a dimensionar una variable que se llama sentencia SQL como variable de texto, y a esta sentencia SQL vamos a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente con el select para extraer registros de la base de datos. Lo único que hará con el select, que era el comando para extraer registros de la base de datos, ahora vamos a utilizar el insert into. ¿Vale? El insert into, pues es insertar dentro de, y dependiendo de la tabla que le digamos, los campos y los valores, pues el texto que tenemos que introducir en la sentencia SQL, pues va a estar comenzado o va a empezar por el insert dentro. Tenemos que indicarle la tabla a la donde queremos insertarle el registro, que va a ser en la tabla alumnos, y le tenemos que decir los campos que queremos rellenar. Y como queremos rellenarlo en los tres campos que tiene la tabla, que es el nombre, apellido y edad, pues se lo ponemos entre paréntesis y separados por comas. Y luego le tenemos que decir posteriormente los valores que van a tomar cada uno de los campos. Van a estar también separados por comas, de modo que antes de la primera coma va a ser para el dato que va a rellenar el primer campo, el dato antes de la segunda coma va a ser el dato que va a rellenar el segundo campo del registro, y el dato del tercer, después de la segunda coma, va a ser el dato que rellene el campo edad, que es el tercer registro. ¿Vale? Es un poquito, siguiendo un poquito la sintaxis que tenía el select, pues es prácticamente bastante intuitivo. Digamos que el comando es insert into, que es insertar dentro. Le tenemos que indicar la tabla donde queremos introducir el registro, los campos, aquí los tenemos, el edad, apellido y nombre, y luego mediante values le tenemos que decir entre paréntesis y después de separado por comas los valores de los tres campos que queremos rellenar. Antonio, como va a ser texto, se lo ponemos entre esta comilla, entre el apóstrofe o la comilla simple, como lo queráis llamar. Sánchez, como va a ser el valor para el campo apellido, también va a ser texto, pues se lo ponemos también con la comilla simple. Y luego el 66, que va a ser un campo numérico, pues no hace falta que le pongamos la comilla simple, simplemente se lo dejamos así. Entonces nos vamos a ejecutar antes de ejecutar la macro, pues hacemos digamos que hemos dimensionado la variable sentencia SQL para almacenar el texto de la sentencia SQL que tenemos aquí debajo. Luego llamamos a la función que teníamos anteriormente del conectar base de datos, que era esta que tenemos aquí al principio, que lo que hacía es que nos creaba el objeto, el ADODB connection, pues lo creábamos como el ADODB.connection y le dábamos aquí unos parámetros. Esto ya lo explicamos en el primer vídeo, me parece, en el primer vídeo de la serie de cómo acceder a base de datos mediante Excel y con VBA. Me parece que lo vimos en el primer tutorial. Y pues una vez que llamamos a esa función, lo único que tenemos que hacer es ejecutar con el conexión base de datos, que era el objeto que habíamos dimensionado aquí al principio. Vale, lo único que tenemos que hacer es
es ponerle al objeto que teníamos creado para ejecutar las sentencias, tanto el select como el insert. Bueno, pues lo tenemos que poner el conexión base de datos. Aquí le tenemos que poner ejecutar y sentencia SQL. Aquí, bueno, cuando utilizábamos el record set, bueno, pues se lo poníamos de un poquito de diferente manera, ¿vale? Era el abrir el record set con la variable que almacenaba la sentencia SQL y luego separado por coma el conexión base de datos. Y aquí, bueno, pues es un poquito diferente. Ponemos el conexión base de datos punto ejecutar y a continuación la variable que almacena el texto de la sentencia SQL. Y luego lo que hacemos aquí, el call acceso base de datos, la función acceso base de datos la utilizábamos, bueno, pues para ejecutar, la tenemos aquí arriba, es esta función, digamos que la utilizamos para ejecutar una extracción de registros dependiendo de unas características. Simplemente vamos a llamar a esta función pues para que nos muestre en pantalla, una vez insertado el registro, ¿vale? Una sentencia SQL con select que nos muestre todos los campos de toda la tabla alumnos, ¿vale? Para una vez que nos ha insertado el registro, pues ver que nos muestre en pantalla todos los datos de la tabla para ver que lo ha insertado como nosotros queríamos. Como una vez que llamamos a esta función, ¿vale? Una vez que llamamos a esta función acceso base de datos, digamos que esta función nos cierra la base de datos, pues ya no tenemos que cerrarla, aquí. De modo que este comando del call close database, pues lo tengo como comentario porque ya lo estamos cerrando aquí, ¿vale? La conexión a la base de datos, bueno, pues la estamos cerrando aquí, ¿vale? Por eso lo tengo aquí como comentario. Bueno, pues vamos a ejecutar la sentencia SQL que nos inserta el registro de Antonio Sánchez de 66 años, ¿vale? Vemos que no tenemos en nuestra tablita Antonio Sánchez de 66 años, por lo que si nosotros ejecutamos la sentencia SQL, pues vemos que tenemos todos los datos que teníamos hasta antes de ejecutar la macro, ¿vale? Y nos ha añadido Antonio Sánchez de 66 años, que antes no lo teníamos. Si nosotros consultamos actualizamos esta tablita que está realizada mediante otra conexión, pues vamos a ver si nos lo recoge. Y vemos como al actualizarlo nos recoge el nuevo registro que hemos insertado, que es el que teníamos aquí mediante la consulta SQL, que nos mostraba todos los registros de la tabla, incluido el nuevo registro que acabamos de insertar. Bueno, vamos a complicar un poquito más este tutorial y en vez de introducirle en el código el registro que nosotros queremos añadir, como es este que hemos añadido aquí de Antonio Sánchez de 66 años, lo que vamos a hacer es que nos añada registros a nuestra tabla de la base de datos, pues por ejemplo de celdas que tengamos en Excel. Por lo tanto, le vamos a decir, vamos a crear una función que nos va a insertar en la tabla de la base de datos pues estos dos registros, ¿vale? En principio le hemos puesto estos dos registros nada más, pero imaginaos que tenemos una tabla, o sea, un fichero Excel con 100, 200, 10.000 filas que podrían considerarse registros y los queremos insertar de manera automática a nuestra tabla de nuestra base de datos. Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. En principio vamos a insertar estos dos registros que tenemos aquí, ¿vale? Y lo vamos a hacer pues de la siguiente manera. Nos vamos a crear otra función aparte que se va a llamar insertar registros con variables, y lo que vamos a hacer es almacenar en una variable cada uno de los datos que queremos almacenar, o sea, o que queremos insertar en nuestra tabla de la base de datos. De modo que el código, lo que va a hacer el código va a ser, bueno, primeramente como hacíamos aquí en la sentencia anterior, en la función anterior, bueno, pues dimensionamos la sentencia SQL como hacemos aquí, ¿vale? Posteriormente, bueno, aquí primero escribíamos lo que era el valor de la sentencia SQL, pero aquí hemos hecho primero llamar
a conectar base de datos, este paso. Luego este paso le vamos a hacer un poquito más tarde, ¿vale? Y digamos que lo que va a hacer la macro es que se va a situar en la fila 18 y va a comprobar si este valor está en blanco o tiene datos. En el caso de que tenga datos, bueno, pues va a hacer una macro de que este registro, al tener datos, lo va a insertar en la tabla de la base de datos. Posteriormente va a comprobar si la celda de abajo va a tener datos o no va a tener datos. Si tiene datos, los almacena en la tabla de la base de datos y pasaría a la siguiente celda. En el caso de que encuentre un valor en blanco, va a querer decir que ya no hay más registros para insertar en la tabla de la base de datos. Por lo tanto, pararía la macro, cerraría la base de datos y ya no añadiría ninguna información adicional a la base de datos. Es lo que tenemos aquí. Nos vamos a recorrer el bucle que va a chequear si la celda que estamos comprobando es igual a está vacía o tiene datos. En el caso de que sea distinta a vacía, quiere decir que tiene datos, y lo que vamos a hacer es crear tres variables que se van a llamar valor nombre, valor apellido y valor edad, y vamos a almacenar en cada una el valor de las celdas. ¿Vale? Para el primer registro va a almacenar en esta variable, en la variable valor nombre va a almacenar el valor de Pedro, en la variable valor apellido va a almacenar el valor del apellido de la fuente del primer registro, y luego en el campo valor edad, o sea, en la variable valor edad, va a almacenar los 17 años del alumno que queremos insertar. Posteriormente, pues vamos a redactar la sentencia SQL como tenemos aquí arriba, y lo vamos a hacer con la misma estructura. Le vamos a decir insertar dentro de la tabla alumnos el campo, o sea, vamos a insertar dentro de la tabla alumnos en los campos nombre, apellido y edad los siguientes valores. Aquí los valores se los poníamos como texto introducido en el código, pero aquí lo vamos a hacer un poquito más complicado y lo vamos a hacer con variables. ¿Vale? En vez de decirle el texto que tengamos aquí, bueno, pues van a ser las variables que hemos almacenado tras capturar los datos que tienen las celdas. ¿Vale? Para el primer campo del registro, para el segundo campo del registro y para el tercer campo del registro. ¿Vale? Y lo único que habría que tener en cuenta, bueno, pues es poner el nombre de la variable con este simbolito del inglés, las comillas dobles y luego la comilla simple para indicarle bueno, pues que en principio todo esto pues para trabajar con variables. Vemos que el código es un poquito diferente así introducimos el texto directamente en el código. Si vamos a los vídeos al texto que habíamos introducido en vídeos anteriores para las consultas con variables mediante select, pues veíamos que para el tema de las variables pues utilizábamos la comilla simple, la comilla doble y el signo del inglés, ¿vale? Por lo tanto, aquí como queremos trabajar con variables, pues este sería el primer paso para la variable valor nombre, para el primer campo del registro, separamos con coma. Este sería el código para la segunda variable o el segundo campo del registro, y este sería el código para el tercer campo con la tercera variable de valor edad. Y posteriormente lo que tenemos que hacer, como hacíamos aquí arriba, es el conexión base de datos, ejecutar la sentencia SQL, pues lo hacemos aquí. Y una vez que hemos creado aquí un bucle, el do while, que va a chequear si va a ir celda por celda, se va a situar aquí, va a ver si tiene datos, inserta el registro, comprueba la celda de abajo si tiene datos, comprueba inserta el siguiente registro en la base de datos, así hasta que encuentre una celda que no tenga datos, ¿vale? Entonces ya pararía la macro de insertar registros en la base de datos. Por lo tanto, tenemos cada vez que se ejecuta el bucle, aumentamos el valor de la variable de x en un valor, pues simplemente para cuando hacemos aquí referencia a la fila y a la columna,
bueno, pues vaya aumentando y vaya cambiando de celda y vaya chequeando. Una vez que ya no encuentra ningún registro, o sea que encuentre una celda en vacío, digamos que ya se saldría del bucle, ¿vale? Se saldría del do while y ya dejaría de insertar registros dentro de la tabla. Y luego posteriormente lo que hacemos es el llamar al acceso a base de datos, como hemos hecho anteriormente, que lo único que nos hace es ejecutar la sentencia SQL para mostrarnos en pantalla todos los registros con todos los campos de la tabla alumnos. Si nosotros ejecutamos la sentencia SQL, en principio nos va a insertar estos dos registros en nuestra tabla, y posteriormente, bueno, pues va a mostrar todos los datos en este espacio, todos los datos de la tabla, con todos los registros y todos los campos. Bueno, vamos a darle play a esta función para ejecutar esta función, y vamos a darle play y vemos cómo nos ha añadido los dos nuevos registros de Pedro de la Fuente con Mariano Rodríguez. Pedro de la Fuente con 17 años y Mariano Rodríguez con 27. Aquí los tenemos, estos dos registros añadidos, los tenemos aquí y aquí los tenemos. Vamos a centrar esto para que quede bonito y aquí lo tenemos, ¿vale? Es una manera de insertar registros, tanto introduciendo el código, tanto introduciendo los valores de los campos en el código mediante el editor de Visual Basic, o capturando los datos en una variable mediante datos de celdas de nuestro fichero Excel. Vamos a actualizar esta tablita a ver si también ha cogido los dos registros, y aquí lo tenemos, Pedro de la Fuente y Mariano Rodríguez, de 17 y 27 años. Bueno, pues esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Si te ha gustado el vídeo, bueno, pues dale un me gusta, compártelo con otras personas que creas que le puede interesar. Si no te has suscrito todavía al canal, bueno, pues te agradecería que te suscribieras para no perderte los próximos vídeos que voy a publicar. Y bueno, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Un saludo, te espero en el próximo.